Capítulo 1. El abandono. La prueba de embarazo temblaba en las manos de Clara como una hoja al viento del norte. Dos líneas rosas, inconfundibles, alteraron el curso de su vida para siempre. A los 22 años había construido sueños al lado de Diego, el hombre que juraba amarla eternamente. Tenían planes de boda en la iglesia del pueblo, una casita en las afueras de Guadalajara, hijos en un futuro lejano. Pero el futuro había llegado antes de tiempo. «Diego, necesitamos hablar», dijo Clara, su voz apenas logrando ocultar el nerviosismo. Él estaba en el sillón, concentrado en el partido de fútbol, una Tecate en la mano y esa sonrisa despreocupada que tanto amaba. «Después del partido, mi amor, las Chivas van ganando», respondió sin apartar los ojos de la televisión. «Es importante», insistió ella, guardando la prueba a sus espaldas. Diego pausó el juego con un suspiro de irritación. «¿Qué pasa, Clara? Has estado rara estos días». Las palabras salieron como un susurro. «Estoy embarazada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego la miró como si hubiera hablado en otro idioma, sus ojos recorriendo su rostro en busca de alguna señal de que fuera una broma. Cuando Clara mostró la prueba, la realidad lo golpeó como un puñetazo en el estómago. «¿Cómo que embarazada? ¿No te cuidabas?» «Sí me cuidaba, pero a veces se me olvidaba la pastilla. El doctor dice que puede pasar». Diego se levantó bruscamente, pasándose las manos por el cabello. «Clara, yo no estoy listo para esto. Apenas podemos mantenernos. Mi trabajo en el taller mecánico apenas me alcanza para pagar la renta de mi departamento. Pero vamos a salir adelante. Juntos podemos». Clara trató de tomar su mano, pero él se alejó. «No, Clara, no puedo. Esto va a acabar con mis planes, con mi vida. Todavía quiero estudiar, hacer una carrera, construir algo». «¿Y yo? Mi vida no importa». «Tú fuiste la que se embarazó». «Seguro lo hiciste a propósito para atraparme». Las palabras salieron como veneno, y Diego se arrepintió inmediatamente al ver las lágrimas en los ojos de Clara. «¿Cómo puedes pensar eso de mí? Yo te amo, Diego. Este bebé es nuestro. Es fruto de nuestro amor». Era amor, Clara. Era. Tomó las llaves de su tsuru. «Necesito pensar. Necesito tiempo. ¿A dónde vas?» «No sé, solo necesito espacio». Clara lo vio partir. El sonido del motor alejándose resonó como una sentencia. Se dejó caer en el sillón, abrazando su vientre aún invisible. «Todo va a estar bien, mi amor», susurró al bebé. «Mami va a cuidarte». Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Clara le marcaba a Diego, pero no contestaba. Le mandaba mensajes de WhatsApp que quedaban sin respuesta. Una semana después, una amiga en común le contó la verdad cruel. Diego había decidido irse a Tijuana, alegando que había conseguido trabajo en una maquiladora. Dijo que ya terminaron. Le contó Lupita, la amiga, evitando mirar a Clara a los ojos. «Se fue», murmuró Clara, la realidad finalmente asentándose. «Huyó de mí y de nuestro hijo». Esa noche, Clara lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Sintió rabia, dolor, abandono, pero también algo nuevo creciendo dentro de ella. Una determinación feroz de proteger la vida que llevaba en su vientre. Se miró en el espejo y hizo una promesa. «Mi hijo nunca va a saber que fue rechazado. Solo va a conocer amor». 2 meses después, llegó una carta por correo. Era de Diego, enviada desde Tijuana. Dentro, un sobre con billetes de 500 pesos y unas líneas frías. «Para lo que decidas hacer. No me busques más». Clara rompió la carta y guardó el dinero. Serviría para el control prenatal. Esa misma tarde, agendó su primera cita médica como madre soltera, levantando la barbilla con dignidad. El viaje más difícil de su vida apenas comenzaba, pero enfrentaría cada obstáculo con la fuerza del amor materno que ya palpitaba en su corazón. El abandono de Diego fue solo el primero de muchos desafíos que Clara enfrentaría, pero también fue el momento en que descubrió una fuerza que no sabía que poseía. Capítulo 2. La humillación. La noticia del embarazo se extendió por la familia de Clara como fuego en petate seco. Había guardado el secreto por 3 meses, pero cuando finalmente se lo contó a su mamá, doña Esperanza, la reacción fue aún peor de lo que había imaginado.
¿Embarazada? ¿Y el papá? La voz de su madre era una mezcla de shock y desaprobación. Él terminó conmigo cuando se enteró. El silencio en la sala se rompió con el sonido de la taza de café golpeando el plato con fuerza. ¡Qué vergüenza, Clara! ¡Qué vergüenza para esta familia! Mami, necesito tu apoyo ahora más que nunca. ¿Apoyo? ¿Cómo esperas que apoye esta irresponsabilidad? ¿Qué van a pensar los vecinos? ¿Qué voy a decir en la iglesia? La tía Carmen, que estaba de visita, no perdió la oportunidad de echar sal a la herida. Siempre supe que esta muchacha iba a dar problemas. Andando con ese muchacho sin futuro, saliendo todas las noches. Yo trabajaba, estudiaba, nunca hice nada malo. Clara trató de defenderse. ¿Hacer un hijo soltera no es malo? Doña Esperanza se levantó, caminando por la sala como una fiera enjaulada. Destruiste nuestra reputación, Clara. Somos una familia respetada en esta colonia desde hace 30 años. ¿Y ahora qué? ¿Cómo vas a criar a esa criatura? ¿Con qué dinero? La tía Carmen continuó su ataque. Apenas te alcanza para mantenerte trabajando en esa tienda de ropa. Clara sintió las lágrimas quemar sus ojos. Voy a salir adelante. Voy a trabajar más, hacer trabajos extra. Eres muy ingenua, mija. Criar un hijo cuesta mucho dinero. Y ahora, ¿quién se va a querer casar contigo? ¿Una mujer con hijo ajeno? No necesito hombre para ser feliz. Si necesitas, toda mujer necesita. Doña Esperanza se sentó pesadamente en la silla. Siempre fuiste terca, pero ahora te pasaste. En los días siguientes, Clara se dio cuenta de cómo la noticia se había extendido por la colonia. Las vecinas que antes la saludaban con sonrisas ahora cuchicheaban cuando pasaba. Doña Mercedes, de la casa de al lado, que siempre elogiaba su educación, ahora la miraba con desprecio. Ahí va la María Magdalena de la colonia. Escuchó Clara que comentaba una de las vecinas a otra cuando regresaba del trabajo. Estas muchachas de hoy no tienen vergüenza. En mis tiempos, eso era motivo para irse a un convento, respondió la otra, en tono alto, claramente queriendo que Clara escuchara. En la tienda donde trabajaba, la situación no era mejor. Don Augusto, el dueño, la llamó a la oficina apretada en la parte de atrás de la tienda. Clara, sabes que te tengo mucho cariño, pero tengo un negocio que manejar, dijo, evitando mirarla a los ojos. Don Augusto, si es por el embarazo, puedo trabajar normalmente por varios meses todavía. No es solo eso, muchacha. Es que las clientas están comentando. Ya sabes cómo es, mujer embarazada soltera. Da mala imagen a la tienda. Clara sintió como si le hubieran dado una bofetada. ¿Me está corriendo? Te estoy dando la oportunidad de renunciar. Queda mejor en tu currículum. Necesito este trabajo, don Augusto. Tengo un bebé en camino. Debiste pensarlo antes. La rudeza en su voz cortó como navaja. Tienes una semana para decidir. Cuando llegó a casa esa noche, Clara encontró sus maletas en el portal. Su madre estaba en la puerta, con los brazos cruzados, el rostro duro como piedra. Mami, ¿qué es esto? Hiciste tu elección. Ahora aguanta las consecuencias. Ya no puedo tenerte aquí. Esto está perjudicando a toda la familia. ¿A dónde voy a ir? Debiste pensarlo antes de abrirle las piernas a cualquiera. La crueldad de las palabras de su propia madre fue como una puñalada en el corazón de Clara. Miró hacia las ventanas. De la vecindad, varias cortinas se movieron. Todos estaban observando su humillación pública. «Por favor, mami. Es su nieto el que está aquí adentro». Clara se puso la mano en el vientre ya visible. «Nieto bastardo no es nieto». Doña Esperanza entró a la casa y cerró la puerta. Clara se quedó ahí, en el portal, rodeada de sus pocas pertenencias, sintiendo el peso del mundo en sus hombros. La colonia que la vio crecer ahora la rechazaba. La familia que debería protegerla la expulsaba. Pero cuando sintió el primer movimiento del bebé en su vientre, una fuerza nueva la invadió. «Van a ver», susurró, tomando sus maletas. «Un día, todos van a ver quiénes somos realmente». Esa noche, Clara durmió en casa de una amiga lejana, planeando cómo sobreviviría a la tormenta en que se había convertido su vida. La humillación dolía, pero no la destruiría.
Capítulo 3. Sola con Mateo. La casa de huéspedes de Doña Lupe quedaba en una colonia lejana, donde Clara solo conocía el ruido de los camiones y el olor a fritanga que venía de la tortillería de la esquina. El cuarto era pequeño, con una cama individual, una cómoda vieja y una ventana que daba a un patio interno sin sol. Por 2,000 pesos mensuales, era todo lo que podía pagar con su salario de vendedora en una tienda departamental que había conseguido después de salir de la boutique. Mateo nació en una mañana lluviosa de abril. Clara estaba sola en el hospital civil, agarrando la mano de una enfermera desconocida durante las contracciones. Cuando el doctor puso al bebé en sus brazos, se olvidó de todo el dolor, del abandono, de la soledad. Esa carita pequeña y perfecta era su mundo entero. «Hola, mi amor», susurró, con lágrimas de alegría rodando por su rostro. «Aquí está tu mami. Siempre voy a estar aquí». Los primeros meses fueron un remolino de noches mal dormidas, pañales sucios, preocupaciones económicas y un amor arrasador que Clara nunca imaginó que fuera posible. Mateo era un bebé tranquilo, pero se despertaba varias veces durante la noche y Clara necesitaba trabajar al día siguiente. «Muchacha, no puedes traer a ese bebé aquí», le dijo su supervisor en el cuarto mes. Cuando Clara apareció en el trabajo con Mateo en brazos, «La guardería estaba cerrada hoy». «Es solo por hoy, don Juan. Se va a portar bien, se lo prometo». «Clara, sabes que te estimo, pero las reglas son claras. O resuelves esta situación o vas a tener que buscar otro trabajo». Clara pasó todo el día llamando a guarderías, pero todas tenían lista de espera o eran muy caras. Cuando llegó a casa, encontró una nota de Doña Lupe. «Ya no puedo aceptar llanto de bebé molestando a los otros huéspedes. O resuelves esto o te vas a tener que ir». Esa noche, Clara se sentó en la orilla de la cama, con Mateo durmiendo tranquilamente en la cuna improvisada que había hecho con un cajón y cobijas. «¿Qué voy a hacer, mi hijo? ¿Cómo voy a trabajar y cuidarte?». La respuesta llegó en forma de Doña Rosa, una vecina anciana de la casa de huéspedes que tocó a la puerta la mañana siguiente. «Muchacha, te escuché llorar anoche», dijo la señora, de unos 70 años, con cabello canoso y ojos bondadosos. «Sé que está difícil». Doña Rosa no quería molestar nada. «Yo crié 5 hijos sola cuando mi marido murió joven. Sé lo que es esto». Entró al cuarto y fue directo a la cuna. «¡Qué bebé tan hermoso! ¿Cómo se llama?» «Mateo». «Mira, Clara, soy jubilada. Vivo aquí desde hace 10 años. Ya no tengo nada que hacer. ¿Qué tal si cuido a Mateo mientras trabajas? No necesitas pagarme nada. Solo déjame hacerle compañía a este angelito». Clara casi se desplomó de alivio. «Doña Rosa nos salvó la vida». «Ay, muchacha, la vida es así. A veces necesitamos ayuda, otras veces ayudamos». Con Doña Rosa cuidando a Mateo, Clara logró mantener el trabajo e incluso hacer algunas horas extra. Poco a poco, estableció una rutina. Se levantaba a las 5 de la mañana, preparaba las mamaderas del día, dejaba a Mateo con Doña Rosa a las 7, trabajaba hasta las 6 de la tarde, recogía a su hijo, cenaban juntos y aún lograba estudiar un poco antes de dormir. Sí, estudiar. Clara había decidido que no se quedaría vendiendo ropa para siempre. Compró libros usados y comenzó a estudiar para presentar examen a la universidad. Quería estudiar administración de empresas. Todas las noches, después de que Mateo se dormía, se inclinaba sobre los libros bajo la luz débil del cuarto. «¿Por qué no descansas en vez de estar estudiando?», le preguntó Doña Rosa un día, viendo a Clara con los ojos rojos de cansancio. «Porque quiero darle una vida mejor a Mateo. Quiero que esté orgulloso de su mamá». «Ya lo está, muchacha. Cualquier niño estaría orgulloso de una madre que lucha tanto». Los fines de semana eran sagrados para Clara y Mateo. Lo llevaba al parque, inventaba juegos en el cuarto pequeño, le cantaba canciones de cuna. Mateo crecía sano y sonriente, sin saber de las dificultades que enfrentaban. «Mami, parque». Fue una de las primeras palabras de Mateo, a los 10 meses, cuando ya gateaba por la casa de huéspedes y alegraba a todos los residentes. «El domingo vamos, amor. Mami te promete».
En esos momentos, cuando veía la sonrisa de Mateo, Clara sabía que todo el sacrificio valía la pena. Su hijo no conocía carencias de amor, solo sentía la dedicación absoluta de una madre dispuesta a todo por él. Una noche, mientras estudiaba matemáticas básicas, Clara hizo cuentas de sus gastos y sus ingresos. Apenas le alcanzaba, pero había logrado ahorrar algunos pesos cada mes. «Un día vamos a tener nuestra propia casa, Mateo», susurró, viendo a su hijo dormir. «Te lo prometo». El primer año de vida de Mateo fue el más difícil, pero también el más gratificante de la vida de Clara. Aprendió que el amor de madre puede mover montañas y que la determinación puede abrir caminos donde parecía que no los había. Capítulo 4. El desprecio en la fonda era. Un sábado por la tarde, cuando Clara decidió darse un pequeño gusto, después de meses de privaciones. Había logrado ahorrar algunos pesos extra trabajando horas adicionales, y Mateo, de año y medio, había estado pidiendo pollo toda la semana después de ver una familia comiendo en el parque. «Vamos a comer algo rico, mi amor», le dijo a Mateo, cargándolo en sus brazos mientras caminaban por la avenida principal. Se habían vestido con su mejor ropa, ella con un vestido floreado que había comprado en el tianguis, y Mateo con una camisita azul que doña Rosa le había regalado. La Fonda Guadalupe era un lugar modesto pero popular en la colonia, conocido por sus platillos caseros y precios accesibles. Clara había pasado por ahí muchas veces, pero nunca había tenido dinero suficiente para comer ahí. Ese día, con 150 pesos en la bolsa, se sentía rica. Entraron al local pequeño y colorido, con paredes decoradas con papel picado y fotos de la Virgen de Guadalupe. Había varias mesas ocupadas por familias que disfrutaban de la comida del sábado. Clara eligió una mesa cerca de la ventana y sentó a Mateo en una silla alta improvisada con cojines. «Buenas tardes», saludó Clara cuando se acercó la mesera, una mujer de mediana edad con delantal manchado y cara de pocos amigos. La mesera la miró de arriba a abajo, sus ojos deteniéndose en la ropa sencilla de Clara y en Mateo, que jugaba feliz con una cuchara de plástico. «¿Qué van a querer?», preguntó la mesera con tono cortante, sin ofrecer la carta. «¿Podría ver la carta, por favor?» «Aquí no hay carta». «¿Qué tienen ganas de comer?» Clara se sintió incómoda, pero trató de mantener la compostura. «¿Qué platillos tienen hoy?» «Mole con pollo, chiles rellenos, pozole. Depende de cuánto tengan para gastar». La mesera agregó la última parte con una sonrisita despectiva. «El mole con pollo se escucha bien. ¿Cuánto cuesta?» «80 pesos el plato completo». Clara calculó rápidamente en su cabeza. Con 2 platos de mole se gastaría todo su dinero, pero Mateo merecía un día especial. «2 platos de mole con pollo, por favor. ¿Están seguros de que pueden pagarlo?», preguntó la mesera, elevando la voz lo suficiente para que las mesas cercanas escucharan. «Disculpe, ¿por qué pregunta eso?» «Porque ya he visto casos de gente que pide comida y luego no puede pagar, especialmente gente como ustedes». El comentario fue como una bofetada. Clara sintió las miradas de otros comensales dirigirse hacia su mesa. Una pareja joven comenzó a cuchichear, señalándola discretamente. «Tengo dinero». Clara mantuvo la voz firme aunque las mejillas le ardían de vergüenza. «A ver, enséñemelo». «¿Perdón?» «Que me enseñe el dinero. Primero pagan, después comen. El domingo vamos, amor. Mami te promete». En esos momentos, cuando veía la sonrisa de Mateo, Clara sabía que todo el sacrificio valía la pena. Su hijo no conocía carencias de amor, solo sentía la dedicación absoluta de una madre dispuesta a todo por él. Una noche, mientras estudiaba matemáticas básicas, Clara hizo cuentas de sus gastos y sus ingresos. Apenas le alcanzaba, pero había logrado ahorrar algunos pesos cada mes. «Un día vamos a tener nuestra propia casa, Mateo», susurró, viendo a su hijo dormir. «Te lo prometo». El primer año de vida de Mateo fue el más difícil, pero también el más gratificante de la vida de Clara. Aprendió que el amor de madre puede mover montañas y que la determinación puede abrir caminos donde parecía que no los había. Clara nunca había sido humillada de esa manera. En ningún restaurante le habían pedido pagar por adelantado. Miró alrededor y se dio cuenta de que era la única mujer sola con un niño en el lugar. Todas las demás mesas tenían familias completas, hombres que claramente proveían para sus familias.
No creo que sea necesario, comenzó Clara. ¿Saben qué? Mejor váyanse a comer a otro lado. La mesera cruzó los brazos. Este lugar es para familias de bien, no para... Bueno, ya saben. El silencio en la fonda fue absoluto. Clara sintió como si todos los ojos estuvieran clavados en ella. Mateo, percibiendo la tensión, comenzó a inquietarse en su silla. «¿Mami? ¿Pollo?», preguntó el niño con su vocecita inocente. Clara sintió las lágrimas amenazar con salir, pero no les daría esa satisfacción. Se levantó con dignidad, cargó a Mateo y sacó los 150 pesos de su bolsa. «Aquí está mi dinero», dijo en voz alta para que todos escucharan. «Tengo con qué pagar, pero ustedes no merecen ni un peso mío». La mesera se quedó callada, avergonzada por primera vez. Y para su información, Clara continuó, su voz temblando de emoción contenida. «Soy una madre trabajadora que se levanta todos los días a las 5 de la mañana para darle lo mejor a su hijo. Puede que no tenga mucho dinero, pero tengo más dignidad que todos ustedes juntos». Salió de la fonda con la cabeza en alto, pero una vez en la calle, se desplomó en una banca del parque cercano y lloró. Mateo le acarició la cara con sus manitas pequeñas. «No llores, mami», dijo el niño, abrazándola. «No estoy triste. Mi amor, estoy enojada, muy enojada. Ese día, Clara compró 2 tortas en un puesto callejero y comieron en el parque. Mientras Mateo jugaba feliz con las palomas, ella hizo una promesa silenciosa. Un día voy a regresar a ese lugar, y cuando lo haga, van a tratarme con el respeto que merezco». La humillación de ese día se grabó a fuego en su memoria, no solo como un recuerdo doloroso, sino como combustible para seguir luchando, para demostrar que una madre soltera trabajadora vale tanto como cualquier familia tradicional. Esa noche, estudió con más determinación que nunca. Cada página del libro era un paso más cerca de la vida que quería construir para ella y para Mateo. Capítulo 5. El combustible de la superación esa noche. Después de acostar a Mateo, Clara se sentó en su escritorio improvisado, una tabla de madera sobre 2 cajas de cartón, y abrió su cuaderno de notas. En la primera página escribió con letra firme: «Metas para cambiar nuestra vida». La humillación en la fonda había sido la gota que derramó el vaso, pero en lugar de hundirla, la había transformado en algo más fuerte. Clara sentía una ira fría y productiva corriendo por sus venas, una determinación que no había sentido antes. «Lista de lo que necesito hacer», escribió, y comenzó a plasmar en papel todo lo que había estado dando vueltas en su mente durante meses. Terminar la preparatoria abierta. Pasar el examen de admisión a la universidad, conseguir una beca o trabajo que me permita estudiar, aprender inglés, ahorrar para un departamento propio mientras escribía. Mateo se movió en su cunita y murmuró: «Mami», entre sueños. Clara lo miró con ternura y agregó una 6ª meta: darle a Mateo la infancia que se merece. Al día siguiente, Clara se levantó a las 4 de la mañana en lugar de las 5. Esa hora extra la dedicaría exclusivamente a estudiar. Doña Rosa, que había notado las luces tempranas en el cuarto de Clara, tocó a su puerta con una taza de café. «Muchacha, ¿qué haces despierta tan temprano?» «Estudiando, doña Rosa. Voy a cambiar mi vida». «¿Y cómo vas a hacer eso?». Clara le contó sus planes: terminar la preparatoria en 6 meses, presentar examen a la Universidad de Guadalajara, estudiar administración de empresas. Doña Rosa la escuchó con una mezcla de admiración y preocupación. «Es mucho trabajo, mija. ¿Estás segura de que puedes con todo?». «Tengo que poder. No hay otra opción». Las siguientes semanas, Clara estableció una rutina militar. Se levantaba a las 4, estudiaba hasta las 6:30, preparaba a Mateo para el día, lo dejaba con doña Rosa, trabajaba 8 horas, recogía a su hijo, cenaban juntos, jugaba con él hasta las 8, lo acostaba y estudiaba hasta las 11 de la noche. Los sábados en la mañana iba a clases de inglés en un centro comunitario que cobraba solo 50 pesos por mes. Las tardes de sábado las dedicaba completamente a Mateo. Parques, juegos, cuentos. Los domingos estudiaba mientras Mateo dormía la siesta. En el trabajo, sus compañeras comenzaron a notar el cambio en Clara. «Te ves muy cansada»,
le dijo Lupita, una compañera de trabajo. ¿Por qué no descansas en tus días libres? Estoy estudiando para cambiar de vida. ¿Y para qué? Ya tienes trabajo, una casa donde vivir. Es más de lo que muchas madres solteras tienen. Clara la miró fijamente, porque quiero que mi hijo esté orgulloso de mí. Quiero demostrar que las mujeres como nosotras podemos llegar lejos. Ay, Clara, no se te olvide de dónde vienes. La gente como nosotros no está hecha para la universidad. Esas palabras dolieron, pero también fortalecieron la determinación de Clara. Ya veremos. Fue todo lo que respondió. Los meses pasaron como un borrón de libros, fórmulas, ensayos y exámenes. Clara perdió peso, pero ganó conocimiento. Sus manos se llenaron de callos de tanto escribir. Pero su mente se expandió de maneras que nunca había imaginado. Una noche de diciembre, mientras estudiaba matemáticas, Mateo se despertó llorando. Clara lo cargó y lo meció, y el niño señaló hacia los libros. ¿Mami, tarea? Sí, mi amor. Mami está haciendo tarea para darte una vida mejor. Yo ayudo, dijo Mateo, de 2 años ya, tomando un lápiz y haciendo garabatos en una hoja en blanco. Clara sonrió, imaginando el día en que Mateo haría su propia tarea en su propia casa, con su propia mamá graduada universitaria ayudándolo. En febrero, llegó el momento de presentar el examen de preparatoria. Clara había estudiado tanto que sentía que las fórmulas y los datos históricos corrían por su sangre. El día del examen, doña Rosa cuidó a Mateo con especial cariño. Ve tranquila, mija. Vas a salir muy bien. El examen duró 4 horas. Clara contestó cada pregunta con la confianza de quien había sacrificado horas de sueño y momentos de descanso para estar preparada. Cuando salió del centro de exámenes, llamó a doña Rosa. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. Ahora solo queda esperar los resultados. 3 semanas después, Clara recibió su certificado de preparatoria por correo. Había obtenido la calificación más alta de su centro de estudios. Esa noche, celebró con una cena especial para Mateo, pollo rostizado del puesto de la esquina y una promesa renovada. Ya vamos por buen camino, mi amor. El próximo paso es la universidad. Mientras Mateo comía feliz, Clara miró por la ventana de su pequeño cuarto y ya no vio limitaciones. Vio posibilidades infinitas abriéndose ante ellos, construidas con la fuerza de una mujer que había convertido el desprecio en determinación y la humillación en combustible para volar más alto. Capítulo 6. La conquista del respeto. El examen de admisión a la Universidad de Guadalajara era un sábado de marzo. Clara había estudiado durante 8 meses con una disciplina que rayaba en la obsesión. Esa mañana, se vistió con su mejor ropa, un traje sastre azul marino que había comprado de segunda mano pero que se veía impecable, y se despidió de Mateo, que ahora tenía 2 años y medio. Mami va a hacer un examen muy importante, le explicó mientras él desayunaba sus quesadillas. Cuando regrese, vamos a celebrar. ¿Celebrar qué, mami? Que tu mami va a estudiar para ser licenciada. Mateo no entendía completamente, pero aplaudió con entusiasmo, contagiando a Clara con su alegría inocente. El campus universitario la intimidó al principio. Jóvenes que parecían salidos de revistas, con mochilas caras y teléfonos de última generación, contrastaban con su bolsa de plástico que contenía lápices, goma y una botella de agua. Pero Clara había aprendido que la dignidad no dependía de las posesiones materiales. Durante las 4 horas del examen, Clara sintió que toda su preparación cobraba sentido. Las preguntas de matemáticas, español, historia y ciencias sociales fluían bajo su lápiz como si las hubiera estado esperando toda la vida. Cuando entregó el examen, tenía la certeza de haber dado todo lo que tenía. 2 meses después, los resultados se publicaron en línea. Clara, que no tenía computadora, tuvo que ir a un café internet y pagar 10 pesos por 30 minutos. Con manos temblorosas, ingresó su número de folio en la página web. Admitida. Licenciatura en Administración de Empresas. Clara leyó las palabras 1, 2, 3 veces antes de que se registraran completamente. Había quedado en el lugar número 15 de 2.000 aspirantes.
No solo había pasado el examen, había sobresalido. Salió del café internet con las piernas temblorosas y llamó a doña Rosa desde un teléfono público. Doña Rosa, quedé. Entré a la universidad. Ay, mija, sabía que lo ibas a lograr. Esa noche, Clara preparó una cena especial para Mateo y le contó la noticia. Mami va a ir a la universidad, como los doctores en la televisión. ¿Mami va a ser doctora? Mami va a ser licenciada en administración de empresas. ¿Y me vas a curar si me duele la panza? Clara se rió, cargando a su hijo. Te voy a cuidar siempre, mi amor. Pero ahora vamos a poder vivir mejor. El primer día de clases, Clara llegó al campus una hora antes. Había conseguido una beca de excelencia académica que cubría el 70% de la colegiatura y trabajaba medio tiempo en una oficina de contabilidad para cubrir el resto de sus gastos. Sus compañeros de clase eran en su mayoría jóvenes de 18 y 19 años, recién salidos de la preparatoria. Clara, de 25 años, se sentía como una extraterrestre al principio. Durante los recesos, mientras ellos hablaban de fiestas y novios, ella estudiaba o hacía tareas. ¿Por qué no vienes a echarte unas chelas con nosotros?, le preguntó Rodrigo, un compañero simpático, después de un examen particularmente difícil. Tengo que regresar a casa. Mi hijo me está esperando. ¿Tienes hijo? La pregunta vino acompañada de una mirada de sorpresa. Sí, tiene 2 años y medio. ¿Y el papá? No está en nuestras vidas, Clara respondió con firmeza, poniendo fin a la conversación. Algunos compañeros la evitaban después de saber que era madre soltera, pero otros la admiraban. Pronto se corrió la voz de que Clara era la estudiante con las mejores calificaciones de la generación. Es que no tiene vida social, comentaba Jessica, una compañera envidiosa. Solo estudia porque no tiene nada más que hacer. Al contrario, le respondió Ana, otra compañera que se había vuelto amiga de Clara. Tiene más responsabilidades que todos nosotros juntos, y aún así es la mejor estudiante. Eso se llama disciplina. Los profesores comenzaron a notar a Clara no solo por sus calificaciones, sino por la madurez de sus participaciones en clase. El LIC. Roberto Sánchez, profesor de Administración Estratégica, la invitó a participar en un proyecto de consultoría para pequeñas empresas. Clara, tu enfoque práctico y tu comprensión de las limitaciones financieras que enfrentan las microempresas es excepcional, le dijo después de una clase. Creo que podrías aportar mucho a este proyecto. Era trabajo extra, pero también una oportunidad de aprender y ganar un poco más de dinero. Clara aceptó inmediatamente. En su segundo año, Clara ya era reconocida en toda la facultad. Sus profesores la ponían como ejemplo, sus compañeros le pedían ayuda para estudiar, y la administración de la universidad le ofreció trabajo como tutora para estudiantes de primer semestre. Nunca había visto a una estudiante tan dedicada, le comentó la doctora Patricia Morales, coordinadora académica. Sus calificaciones son impecables, pero más impresionante es su ética de trabajo. Gracias, doctora. Es que tengo mucho por lo que luchar. ¿Su hijo? Mi hijo, sí. Pero también quiero demostrar que las mujeres como yo podemos llegar tan lejos como cualquiera. Ya lo está demostrando. Clara, ya lo está demostrando. En las tardes, cuando llegaba a casa después de clases y trabajo, Mateo la recibía con abrazos y preguntas sobre su día. El niño había aprendido a esperar pacientemente mientras su mamá estudiaba, entretenido con libros para colorear y juguetes sencillos. Mami, ¿cuándo vas a terminar de estudiar? En 2 años más, mi amor. Y cuando termine, vamos a tener nuestra propia casa. ¿Con jardín? Con jardín, y tu cuarto propio, y una biblioteca llena de libros. Clara había transformado el dolor en propósito, la humillación en motivación, y ahora estaba cosechando respeto. Pero sabía que esto era solo el comienzo de su verdadera transformación. Capítulo 7. El encuentro con Miguel. Durante su tercer año de universidad, Clara había logrado un equilibrio que parecía imposible años atrás. Trabajaba medio tiempo en la oficina de contabilidad de la empresa Distribuidora del Bajío,
Mantenía un promedio de 9.8 en sus materias y había conseguido mudarse a un departamento pequeño pero digno con Mateo, quien ya tenía 4 años y asistía al jardín de niños. Fue en la empresa donde conoció a Miguel Hernández, el nuevo gerente de sistemas que había llegado de la Ciudad de México. Miguel tenía 32 años, era ingeniero en sistemas, divorciado y sin hijos. Su primer encuentro con Clara fue durante una junta de trabajo donde ella presentaba un análisis de optimización de costos. «Excelente presentación», le dijo Miguel después de la reunión. «¿Estudiaste administración?» «Estoy estudiando. Soy alumna de 4º semestre en la UDG. ¿Y trabajas aquí medio tiempo?» «Sí. Necesito trabajar para pagar mis estudios». Miguel quedó impresionado no solo por la profesionalidad de Clara, sino por algo más que percibió en ella. Una determinación y una madurez que no había encontrado en otras mujeres de su edad. En las siguientes semanas, Miguel buscaba excusas para colaborar con el departamento de contabilidad. Siempre era respetuoso y profesional, pero Clara notó su interés. «¿Te gustaría tomar un café después del trabajo?», le preguntó un viernes por la tarde. Clara dudó. Habían pasado casi 5 años desde Diego, y aunque había tenido algunas citas ocasionales, nunca había permitido que ningún hombre se acercara demasiado a su vida, o a Mateo. «Miguel, te agradezco la invitación, pero debo ser honesta contigo. Tengo un hijo de 4 años». «Lo sé», respondió Miguel sin inmutarse. «Lupe de Recursos Humanos me contó. Y eso no cambia mi invitación. ¿No te importa que sea madre soltera? ¿Por qué habría de importarme? Eres una mujer inteligente, trabajadora, estudiosa. Tener un hijo solo demuestra que también eres responsable y amorosa». Clara se quedó sin palabras. Nunca había escuchado a un hombre describir su maternidad como algo positivo. Aceptó el café, que se convirtió en una cena, que se convirtió en largas conversaciones sobre proyectos profesionales, sueños y experiencias de vida. Miguel le contó sobre su divorcio. Su exesposa había decidido que quería encontrarse a sí misma y había terminado el matrimonio después de 3 años. «¿Quieres conocer a Mateo?», me le preguntó Clara después de 2 meses de salir. «Es importante para mí que sepas que somos un paquete completo. Me encantaría conocerlo». El primer encuentro fue en el parque. Clara había preparado a Mateo con cuidado, explicándole que Miguel era su amigo del trabajo. El niño, naturalmente tímido, se escondió detrás de su madre al principio. «Hola, Mateo», dijo Miguel, agachándose a la altura del niño. «Tu mamá me ha contado mucho sobre ti. Me dijo que te gustan los dinosaurios». Los ojos de Mateo se iluminaron. Miguel había hecho su tarea. Había preguntado a Clara sobre los intereses del niño. «¿Tú sabes de dinosaurios?», preguntó Mateo, saliendo lentamente de detrás de su madre. «Algo sé. ¿Cuál es tu favorito?» «El T-Rex». «Ah, el Tyrannosaurus Rex. ¿Sabías que sus brazos eran pequeños pero muy fuertes?». Mateo quedó fascinado, y durante la siguiente hora, Miguel y él conversaron sobre dinosaurios mientras jugaban en los columpios. Clara los observaba con una mezcla de asombro y cautela. «Mami, Miguel sabe mucho de dinosaurios», le dijo Mateo en el camino a casa. «¿Te cayó bien? Sí, ¿va a regresar? ¿Te gustaría que regresara?» «Sí». Esa noche, después de acostar a Mateo, Clara llamó a Miguel. «Gracias por ser tan paciente con él». «Clara, Mateo es un niño extraordinario. Inteligente, curioso, bien educado. Es un reflejo de la madre que tiene. Miguel, necesito que sepas que Mateo y yo somos un equipo. Si algún día decides que esto es demasiado complicado...». «Clara», la interrumpió Miguel suavemente. «Yo no vine a complicar tu vida. Vine a mejorarla, si me dejas». A medida que pasaron los meses, Miguel se convirtió en una presencia constante en sus vidas. Ayudaba a Mateo con proyectos escolares, llevaba a Clara libros relacionados con sus estudios, y los domingos cocinaba para los 3 en el departamento de Clara. «¿Por qué no tienes hijos propios?», le preguntó Clara una noche. «Mi ex esposa no quería. Y honestamente, ahora me doy cuenta de que era mejor así. Mateo es el hijo que siempre quise tener, y tú eres la mujer que siempre busqué». 6 meses después de conocerse, Miguel le pidió a Clara que se mudaran juntos. «¿Estás seguro?» «Mateo viene conmigo, ya lo sabes». «Clara,
Yo no quiero solo a la mujer. Quiero a la familia. Quiero ser el padre que Mateo nunca tuvo y el esposo que tú mereces. Por primera vez en años, Clara se permitió creer que tal vez, después de toda la lucha y el dolor, había encontrado no solo el amor, sino a alguien que valoraba todo lo que ella era, incluyendo ser madre. La vida había comenzado a sonreírle de una manera que nunca había imaginado posible. Capítulo 8. La nueva vida, la boda de Clara y Miguel, fue una ceremonia pequeña pero llena de significado. Se casaron en el jardín de la casa que habían comprado juntos. Una casa modesta pero hermosa en una colonia de clase media, con el jardín que Clara le había prometido a Mateo años atrás. Mateo, de 5 años, fue el pajecito de la boda, llevando los anillos con una seriedad que hizo reír a todos los invitados. Doña Rosa estaba en primera fila, llorando de felicidad por la mujer que había visto luchar tanto para llegar a ese momento. Nunca dudé de que lo lograrías. Mija, le susurró a Clara mientras le acomodaba el velo sencillo pero elegante. Para sorpresa de Clara, su madre, doña Esperanza, apareció en la iglesia justo antes de la ceremonia. Los años habían pasado, y la noticia de que Clara se había graduado cum laude de la universidad y se casaba con un ingeniero había llegado a sus oídos a través de los chismes del barrio. Clara, la llamó su madre con voz temblorosa. ¿Puedo hablar contigo? Clara miró a esta mujer que la había echado de su casa embarazada y sintió una mezcla de emociones. Pero el rencor había dado paso al perdón durante estos años de crecimiento. «Mami», fue todo lo que dijo, y se abrazaron por primera vez en 5 años. «Perdóname, hija. Fui una tonta. Tenía miedo de lo que dirían los demás y no vi lo fuerte que eras. Ya pasó, mami. Lo importante es que ahora estás aquí». Miguel había insistido en adoptar legalmente a Mateo después del matrimonio. El día que firmaron los papeles en el juzgado, Mateo preguntó, ¿ahora Miguel es mi papá de verdad? Siempre ha sido tu papá de verdad, respondió Clara. Ahora solo es oficial. Clara terminó su carrera con honores e inmediatamente encontró trabajo como gerente administrativa en una empresa de logística. Su primer salario como licenciada fue 3 veces más alto que lo que ganaba como vendedora años atrás. No puedo creer que ahora tenga una oficina propia, le dijo a Miguel en su primer día de trabajo. Te la mereces. Todo lo que tienes te lo has ganado. Miguel había resultado ser no solo un esposo amoroso, sino un padre excepcional para Mateo. Nunca hizo diferencias. Nunca se refirió a él como hijastro. Siempre fue simplemente mi hijo. «Papá, ¿me ayudas con la tarea de matemáticas?», preguntaba Mateo, y Miguel dejaba cualquier cosa que estuviera haciendo para sentarse con él en la mesa del comedor. La vida doméstica tenía una armonía que Clara nunca había experimentado. Los domingos cocinaban juntos. Miguel enseñaba a Mateo a jugar fútbol en el jardín, y Clara finalmente tenía tiempo para leer por placer, en lugar de solo por estudio. «¿Estás feliz, mami?», le preguntó Mateo una noche mientras ella lo acostaba. «Muy feliz, mi amor. ¿Y tú?» «Sí, me gusta tener papá y me gusta nuestra casa. ¿Te acuerdas de cuando vivíamos en el cuartito pequeño?» «Un poquito. Pero no me gustaba porque llorabas mucho». Clara sintió una punzada en el corazón al recordar esas noches difíciles. «Ya no lloro más, mi amor. Solo lloro de felicidad a veces». En su trabajo, Clara comenzó a destacar rápidamente. Su experiencia de vida, combinada con su formación académica, le daba una perspectiva única para resolver problemas. «Clara», le dijo su jefe, el Lic. Ramírez, después de 6 meses en el puesto, nunca había visto a alguien adaptarse tan rápido y ser tan efectivo. «Estoy considerándote para la gerencia regional». ¿Gerencia regional? ¿Eso no requiere experiencia de años? Requiere inteligencia, dedicación y liderazgo. Tú tienes las 3 cosas. 1 año después, Clara fue promovida a gerente regional, supervisando 5 oficinas en el estado de Jalisco. Su salario se duplicó, y por primera vez en su vida, no tenía que preocuparse por dinero. ¿Sabes qué quiero hacer?, le dijo a Miguel una noche después de recibir la noticia de la promoción. «¿Qué?». «Quiero regresar a la Fonda Guadalupe». Miguel sabía la historia de la humillación que Clara había sufrido ahí años atrás. «¿Estás segura?». «Completamente segura».
Pero esta vez quiero ir como lo que soy ahora. Una gerente regional, esposa y madre exitosa. Te acompaño. No, mi amor. Esto es algo que necesito hacer sola. Bueno, con Mateo. Él estuvo conmigo en la humillación. Debe estar conmigo en la reivindicación. El sábado siguiente, Clara se vistió con un traje elegante. Peinó cuidadosamente a Mateo, que ahora tenía 7 años y era un niño seguro de sí mismo, y se dirigieron a la fonda que había marcado el punto más bajo de su vida. Era hora de cerrar ese capítulo para siempre. Capítulo 9. El regreso triunfal. La Fonda Guadalupe se veía exactamente igual que 5 años atrás. Las mismas paredes coloridas, las mismas fotos de la Virgen de Guadalupe, el mismo papel picado colgando del techo. Pero todo había cambiado para Clara. Estacionó su auto, un Jetta que había comprado de agencia el año pasado, frente al local y respiró profundo. Mateo, ahora de 7 años, notó la tensión en su madre. «Mami, ¿por qué estás nerviosa?» «No estoy nerviosa, mi amor. Estoy emocionada». «¿Por qué venimos aquí?» Clara había decidido contarle la verdad a Mateo. A su edad, él podía entender. «Hace años, cuando eras pequeñito, vinimos aquí a comer y la señora que atendía fue muy grosera con nosotros. Nos corrió porque pensó que no teníamos dinero para pagar». «¿Por qué pensó eso?» «Porque éramos pobres, mi amor. Y algunas personas juzgan a otros por cómo se ven o por cuánto dinero tienen. Eso está mal». «Sí, está mal. Pero hoy venimos a demostrar que las personas pueden cambiar su vida si luchan por ello». Entraron tomados de la mano. El local estaba lleno. Era hora de la comida del sábado. Clara eligió la misma mesa donde se había sentado años atrás, cerca de la ventana. La misma mesera de antes se acercó a su mesa, pero era evidente que no la reconocía. Los años habían transformado a Clara de una mujer joven y vulnerable en una mujer segura de sí misma, elegantemente vestida, que irradiaba confianza. «Buenas tardes. ¿Qué se les ofrece?», preguntó la mesera con una sonrisa cordial, muy diferente a la actitud despectiva de años atrás. «Buenas tardes», respondió Clara con voz serena. «¿Podrían traernos la carta, por favor?» «Por supuesto, enseguida se las traigo». La mesera regresó rápidamente con 2 cartas limpias y una sonrisa servicial. «¿Ya saben qué van a querer de tomar?» «2 aguas frescas de horchata, por favor». «Perfecto. Les doy unos minutos para que vean la carta». Mateo observó la interacción con curiosidad. «Mami, la señora está siendo muy amable». «Sí, mi amor. Porque ahora me ve diferente». Clara estudió la carta, notando que los precios habían subido considerablemente. El mole que antes costaba 80 pesos ahora costaba 150, pero eso ya no era problema para ella. Cuando la mesera regresó, Clara ordenó 2 molares completos con pollo, 2 aguas frescas de horchata, y también queremos una orden de chiles rellenos para llevar. Excelente elección. ¿Algo más? Por ahora está bien, gracias. Mientras esperaban la comida, Clara observó a su alrededor. Había familias disfrutando de su comida, niños corriendo entre las mesas. El aroma delicioso de la comida casera llenaba el aire. Era exactamente como recordaba, pero ahora no se sentía como una intrusa. «Mami, ¿me cuentas cómo era cuando yo era pequeño?», preguntó Mateo. Clara le contó sobre los tiempos difíciles, pero enfocándose en las lecciones aprendidas y la fuerza que habían encontrado juntos. Le habló de Doña Rosa, de las noches estudiando, de cómo había luchado para darle una mejor vida. «¿Y por eso estudiaste tanto?» «Sí, mi amor. Todo lo que hice fue por ti, pero también por mí, para demostrar que podíamos ser exitosos». La comida llegó y estaba deliciosa. Mateo comió con apetito mientras Clara saboreaba cada bocado, no solo de la comida, sino de la experiencia completa. Cuando terminaron, la mesera se acercó con la cuenta. «¿Todo estuvo bien?» «Delicioso, gracias». Clara miró la cuenta. 400 pesos en total. Sacó su cartera de piel, un regalo de Miguel por su promoción, y puso 500 pesos en la mesa. «Quédese con el cambio», le dijo a la mesera. «Muchas gracias, señora. Muy amable». Clara se levantó, tomó la mano de Mateo y se dirigió hacia la salida. Pero antes de salir, se volvió hacia la mesera. «Disculpe, señora». «¿Sí? ¿Trabaja aquí desde hace mucho tiempo?»
Sí, como unos 8 años. ¿Por qué? Clara sonrió. Solo curiosidad. Que tenga buen día. Salieron del restaurante y caminaron hacia el auto. Mateo miró a su madre con admiración. Mami, ¿te sientes mejor ahora? Sí, mi amor. Me siento completa. ¿Vamos a volver? Quizás algún día. Pero ya no es importante. Lo importante es que recordemos de dónde venimos y cuánto hemos crecido. Esa noche, en casa, Clara le contó a Miguel sobre la experiencia. ¿Cómo te sentiste? Victoriosa. Pero no porque ellos me trataran bien ahora, sino porque me di cuenta de que ya no necesito la validación de nadie. Sé quién soy, sé lo que valgo, y sé lo que he logrado. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgullosa de nosotros, de esta familia que construimos. Años después, Clara abriría su propia empresa de consultoría en administración. Mateo se convertiría en un estudiante ejemplar, siempre recordando las lecciones de perseverancia que había aprendido de su madre. Miguel permanecería a su lado como el compañero que siempre reconoció su valor. Pero esa noche en la Fonda Guadalupe, Clara cerró definitivamente el capítulo del dolor y abrió para siempre el libro de su nueva vida. Una vida construida con dignidad, trabajo duro y la certeza de que el amor, verdadero, propio y de otros, siempre vence al desprecio y a la humillación. La niña vulnerable que había sido rechazada por estar embarazada se había convertido en una mujer fuerte que había transformado cada obstáculo en escalón hacia el éxito. Y lo más importante, había criado a un hijo que nunca conocería la vergüenza de sus orígenes, sino solo el orgullo de tener una madre que luchó incansablemente por darle lo mejor. La historia de Clara era una prueba viviente de que la dignidad, el trabajo duro y el amor verdadero siempre triunfan sobre el prejuicio y la adversidad.